Capítulo 89. Uno de los cuatro fue hasta donde uno de los toros blancos y le enseñó, y él construyó para sí un barco y habitó en su interior. Los tres toros entraron con él en el barco, que fue cubierto y techado por encima de ellos. Yo estaba mirando y vi 7 chorros echando mucha agua sobre la tierra. He aquí que se abrieron los depósitos de agua del interior de la tierra y comenzaron a brotar y a subir las aguas sobre ella. Seguí mirando hasta que la tierra fue cubierta por las aguas. 4 por la oscuridad y por la niebla que se cernía sobre ella. 5 los toros fueron sumergidos, alejados y aniquilados en aquellas aguas. 6 el barco flotó sobre las aguas, pero todos los toros, asnos salvajes, camellos y elefantes se hundieron en las aguas. 7 de nuevo vi en mi sueño como los chorros de agua desaparecieron del alto techo, las grietas de la tierra fueron niveladas, pero otros abismos se abrieron. 8 y el agua empezó a descender por ellos, hasta que la tierra quedó al descubierto. La barca reposó sobre la tierra, la oscuridad se retiró y apareció la luz. 9 entonces el toro blanco que se había convertido en hombre salió de esta barca y con él los 3 toros, uno de los cuales era blanco y se parecía a ese toro, otro era rojo como sangre y el otro negro. 10 empezaron a engendrar bestias salvajes y aves. Hubo una multitud de toda especie. Leones, leopardos, perros, lobos, hienas, cerdos salvajes, zorros, ardillas, jabalís, halcones, buitres, gavilanes, águilas y cuervos. En medio de ellos nació otro toro blanco. 11 comenzaron a morderse unos a otros. El toro blanco que había nacido en medio de ellos, engendró un asno salvaje y también un becerro blanco. El asno salvaje se multiplicó. 12 el becerro blanco, que había sido engendrado por el toro blanco, engendró un jabalí negro y un carnero blanco. El jabalí engendró muchos jabalís y el carnero engendró 12 ovejas. 13 cuando estas 12 ovejas hubieron crecido le dieron una oveja de entre ellas a los asnos salvajes, pero esos asnos a su vez entregaron esa oveja a lobos y la oveja creció entre los lobos. 14 el carnero guió a todas las 11 ovejas a habitar y pacer con él entre los lobos y ellas se multiplicaron y se transformaron en un rebaño de numerosas ovejas. 15 los lobos empezaron a oprimir al rebaño hasta hacer perecer a sus pequeños y a arrojar a sus pequeños en una corriente de agua. Entonces las ovejas comenzaron a gritar por sus pequeños y a lamentarse ante su señor. 16 una oveja que había escapado de los lobos huyó y fue hasta donde los asnos salvajes. Yo miré mientras el rebaño se quejaba y gritaba terriblemente hasta que descendió el señor del rebaño a la voz de las ovejas, desde su alto santuario vino a su lado y las hizo pacer. 17 llamó a la oveja que había escapado de los lobos y le habló sobre los lobos, para que los intimara a no tocar más a las ovejas extres. 18 y esta oveja fue a donde los lobos por orden del Señor y otra oveja se encontró con ella y fue con ella. Fueron y las dos entraron juntas en la asamblea de los lobos, por orden del Señor, les hablaron y les intimaron para que no tocaran más a las ovejas. 19 desde entonces observé que los lobos oprimieron con más dureza y con todas sus fuerzas a las ovejas y las ovejas gritaron fuerte. 20 y su señor fue al lado de las ovejas y se puso a golpear a esos lobos y los lobos comenzaron a lamentarse, en cambio las ovejas llegaron a tranquilizarse y desde ahí cesaron de gritar. 21 vi las ovejas cuando partían de entre los lobos y los ojos de los lobos fueron oscurecidos y esos lobos salieron persiguiendo a las ovejas con todas sus fuerzas. 22 pero el señor de las ovejas fue con ellas conduciéndolas, todas sus ovejas le seguían y su rostro era resplandeciente, glorioso y terrible a la vista. 23 los lobos comenzaron a perseguir a esas ovejas, hasta que se las alcanzaron cerca de un estanque de agua. 24 pero este estanque de agua se dividió y el agua se levantó de un lado y del otro ante su cara y el Señor los condujo y se colocó él mismo entre ellos y los lobos. 25 como esos lobos no veían más a las ovejas, ellas anduvieron en medio de este estanque y los lobos persiguieron a las ovejas y corrieron tras ellas, esos lobos en este estanque de agua. 26 y cuando ellos vieron al Señor de las ovejas se regresaron para huir de su presencia, pero este estanque de agua se cerró y volvió repentinamente a su posición natural y se llenó de agua. 27 continué mirando hasta que todos los lobos que iban persiguiendo a este rebaño, perecieron sumergidos y ahogados y las aguas los cubrieron. 28 el rebaño se apartó de estas aguas y fueron a un lugar desolado en el que no hay agua ni hierba y sus ojos se abrieron y vieron. Miré hasta que el señor del rebaño los apacentó, les dio agua y hierba y la oveja fue y los guió. 29 la oveja subió a la cima de una roca elevada y el señor del rebaño la envió en medio del rebaño y todas ellas se mantenían a distancia. 30 entonces miré aquí que el señor del rebaño se alzó frente al rebaño y su apariencia era potente, grandiosa y terrible y todo el rebaño lo vio y tuvo miedo de él.
31 Todas estaban asustadas y temblando ante él y le gritaron al cordero que era su segundo y que estaba en medio de ellas: nosotras no podemos estar delante del Señor. 32 Entonces se volvió el cordero que las guiaba y subió por segunda vez a la cima de aquella roca. Pero el rebaño comenzó a cegarse y a apartarse del camino que les había señalado, sin que el cordero supiera tales cosas. 33 El señor del rebaño se enfureció mucho contra el rebaño. El cordero lo supo y descendió de la cima de aquella roca y vino al rebaño y encontró a la mayoría cegadas y extraviadas. 34 Cuando lo vieron comenzaron a atemorizarse delante de él, queriendo volver a sus rediles. 35 El cordero tomó con él a otras ovejas y vino al rebaño, degollaron a todas las extraviadas y comenzaron a temblar ante él. Entonces ese cordero hizo regresar a sus rediles a todo el rebaño extraviado. 36 Continué viendo este sueño hasta que este cordero se transformó en hombre, construyó un campamento para el señor del rebaño y llevó a todo el rebaño a este campamento. 37 Seguí mirando hasta que se durmió esa oveja que se había unido al cordero que dirigía a las ovejas. Observé hasta que todas las ovejas mayores hubieron perecido y se levantaron en su lugar unas menores y ellas entraron en un pastizal y se acercaron a un río.